Entonces, lo que buscamos con este orden, que no quiere decir hacer todos los días lo mismo, es no sobrecargarnos sensorialmente de tener que atender. ¿Se acuerdan? Danila, mi compañera, decía, mi amiga Danila, que es psicóloga, decía el otro día, yo a las 7 de la mañana preparo mi café y ya entro en situación de amenaza cuando leo los emails, los correos electrónicos. Bueno, tal vez en lugar de hipersaturarse con exponerse a esa actividad, primero tomar un ratito tranquila, prepararse para su jornada del día, que sabe que va a tener que resolver muchas cosas, porque si no ya te pones en situación de cuántas bombas atómicas tengo para resolver y todavía ni siquiera inicié el día. Entonces, aprender a atender a qué sentidos nos exponemos a cada momento del día. Si ya me incomoda que se levanten de mal humor, tal vez hasta si necesito me voy a otro lugar de la casa o me pongo un rato de música o me enfoco. Los adultos tenemos la capacidad de poder anular las distracciones del entorno, cosa que a veces con los niños no podemos y tenemos que nosotros anular esas distracciones. Entonces, bueno, autorregular lo que nos hace bien, aíslo ese malestar porque yo estoy tomando mi mate, estoy en este momento de tranquilidad, estoy leyendo un rato algo que me gusta o estoy preparando mi día, qué cosas tengo que hacer. Y eso me permite iniciar el día como en eje, sin importar lo que vaya a suceder después, al menos ya estaré en eje conmigo misma. Y de alguna manera lo que buscamos es esto, que el rendimiento funcional sea lo más efectivo para ese niño o para nosotros mismos posible. Siempre buscamos el desarrollo de todo el potencial de ese niño y a veces con estos ajustes logramos recuperar el equilibrio. Yo el otro día les traía esta pregunta de cómo podemos saber qué necesitamos a cada momento, atendiendo a lo que nos dice que cada sentido. Después con esto terminamos porque yo les dejaba aquí también unos ejemplos, pero cualquier duda me interrumpen. Pero un poco la idea era poder escanear qué mensajes me está trayendo a mí. ¿Qué mensajes emite mi cuerpo, por ejemplo? Si está en situación de incomodidad, si siente hambre o dolor. A veces de verdad el niño se levanta porque tiene hambre, no siempre es porque se quiere escapar. Entonces poder captar esa señal de sí, de verdad. Yo a veces les digo, pero hoy ya comió. No, se levantó y vino directo a jugar. Bueno, entonces claramente necesita comer. Dejémosle que coma algo, porque no es que se quiere ir, pobre, de verdad tiene hambre. Entonces, estar atento a lo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo. ¿Qué nos pasa a nivel vestibular? A veces la modificación de la postura, como yo contaba semanas atrás, tal vez no es la sillita, tal vez puede ser el piso, tal vez puede ser el sillón de la casa. Y todo esto tiene que ver con el umbral neurológico del niño. Tal vez si ese umbral es muy alto, que no capta con facilidad los estímulos a los cuales los exponemos, a veces tenemos que empezar haciendo juegos con mantas sensoriales que imprimen una presión sobre el cuerpo para que ese niño sepa dónde su cuerpo está, porque por algún desorden sensorial, claramente, eso se llama desintegración sensorial, o sea, hay un desafío en el procesamiento sensorial porque naturalmente no debiera suceder o desde el normo de desarrollo eso no debiera suceder. Las personas estamos preparadas desde nuestros sentidos para regular las entradas que cada puerto nos aporta, el puerto del oído, el puerto visual, el puerto táctil, pero cuando un niñito está desordenado sensorialmente y hay una dificultad en su procesamiento sensorial, no es consciente de captar estas cosas y tal vez nos lo damos cuenta nosotros, que modificando la postura nada más de, ok, un ratito en la hamaca, un ratito balanceo, un ratito rolar, o cambiando la presión en el cuerpo con esta información más propioceptiva, también de un ratito masajes, un ratito la caricia. A veces hay niños que necesitan la caricia suave, a veces hay niños que necesitan la información con mayor profundidad, como para sentir realmente el contacto del otro. Me ha pasado muchas veces el niñito que se sujeta de la pierna de la mamá o de la mano de la mamá o de un objeto. Por eso digo que, ojo si se lo sacamos.
porque tal vez eso es lo que lo está volviendo al equilibrio. No es un capricho. A nivel auditivo, ¿qué escuchamos? ¿Cuáles son las frecuencias a las que exponemos a ese niño? Como decía Marta, a la mañana tal vez no tengo ganas de escuchar esta música. Idealmente, yo no soy quien para decirles a ustedes qué hacer, pero idealmente la exposición a las frecuencias naturales que tienen que ver con el uso de nuestra voz y con los sonidos que escuchamos en el ambiente o en la naturaleza son las que nos vuelven a la calma. El canto de los pájaros, el sonido del viento, el sonido de la lluvia, que si no los tenemos naturalmente donde vivimos, hoy en día los podemos usar desde las frecuencias sanadoras y las ponemos en el ambiente a la mañana, entonces ya eso cambia la exposición de todas las personas que están en la casa. Yo el año pasado hice un proyecto con uno de mis sobrinos de grabar audiocuentos usando mi voz, no solamente porque los papás me decían que a veces no sabían qué hacer con los niños a nivel de estimulación auditivo-verbal, sino porque me daba cuenta que cuando les hacía buscar cosas, hoy en día hay muchos videos grabados con voces artificiales, robóticas, y nuestra voz es el sonido que reúne todos los sonidos del espectro. Nosotros hay sonidos que no podemos captar porque nos enloqueceríamos, así como cosas que no podemos ver porque nos enloqueceríamos. Hay otras especies que pueden escuchar otras cosas y ver otras cosas. Sin embargo, la voz humana contiene todos los sonidos de ese espectro, aun cuando algunos no los podamos escuchar. Entonces, el uso de nuestra voz, cantando una canción, si es un niñito pequeño para despertarlo, o sonidos de la naturaleza o frecuencias sanadoras, pueden ser un mejor comienzo del día que ponerle música, tal vez, no sé, una cumbia o música estridente, que tal vez ya lo desajusta al niño. Primero porque es una frecuencia artificial y segundo, porque, o sea, la información que le va a dar a sus células no va a estar del todo buena. Y segundo, porque tal vez hasta lo desajusta eso. O tal vez si le gusta, lo puedo poner en algún momento del día que yo sepa que se necesite mover y lo pongo para que baile, para que mueva su cuerpo. Eso yo lo veo mucho en los niños, y les hace mucho bien porque se mueven, empiezan a captar qué les gusta, a reconocer sus movimientos, todo lo que son capaces. Pero tener presente que cuanto a más frecuencias naturales nos expongamos, mejor. Las texturas, lo que contaba antes de la ropa, a veces nos damos cuenta que no es que el niño no se quiere quedar, sino que hacemos un cambio con la textura de la manta, del mat, de la ropa, y ya eso genera un cambio. Esto quizás es para hablar en otro día, pero como les dije antes, las telas emiten una frecuencia y aun cuando nosotros desde el neurodesarrollo no nos demos cuenta, y tal vez un niño desde el autismo sí, porque es más hipersensible a esas cosas, nuestras células reciben esa información, porque nuestras células dialogan con todo lo que las exponemos en nuestros cuerpos, a nivel de lo que escuchamos, a nivel de lo que le ponemos a nivel visual, a nivel de lo que le ponemos sobre el cuerpo físico, a nivel de lo que permitimos tocar, de lo que ponemos en la boca, de lo que olemos. Todo es diálogo para nuestras células. Entonces, a veces ese diálogo, si esa frecuencia que pusimos es dañina, ahí no va a haber diálogo con la célula, ahí va a haber ahí va a haber daño. Entonces, empezar a ser consciente de estas cosas. ¿Cómo huele eso? Los olores de la casa. Si podemos usar aceites naturales, mejor, en lugar de llenar de perfumes o de sprays adentro de la casa. Como siempre digo, y lo hablamos con Vanessa muchas veces, la idea no es salir corriendo a hacer un montón de cambios. Puedo tomar a veces alguna de las cosas y ver, bueno, voy a empezar a cambiar esto, porque con esto voy a generar bienestar para todos, porque todo aquello a lo que nos exponemos es información celular. Y de ahí, de nuestras decisiones, dependerá si estamos neuroprotegiendo ese cerebro o no. Entonces, en los olores, usar difusores o velas naturales, que el niño pueda oler, o flores reales de la casa, plantas.
más que llenarlos de spray, de lociones que están llenas de químicos que provocan un montón de daños. Esto está estudiado, que generan hiperactividad, desórdenes en el sueño. Entonces, a estudiar aquello a lo que exponen a sus hijos desde los olores también. De lo que vemos alrededor, esto es súper importante porque el sistema visual es catalizador del comportamiento. Entonces, ¿a qué exponemos a ese niño? Si vamos a proponer una situación de juego, retiro la tele, retiro el teléfono, retiro la computadora, porque precisamente lo que voy a ir a buscar es que el sistema visual se conecte conmigo primero, si soy el adulto que va a interactuar con él, y con frecuencias naturales, lo más posible. En lugar de levantarse y darle la tableta para que vaya a scrollear, a pasar de un video al otro, tal vez podemos ir un ratito afuera, mirar por la ventana y que lo primero que ese niño vea sea frecuencias naturales o que vea una persona más que a un dispositivo antes. Y incluso la exposición de las luces. Dentro de la casa sería bueno que si simuláramos lo que sucede en el exterior, que en el transcurso del día las luces se vayan también apagando. En las horas diurnas utilizamos siempre la luz natural, o sea, tenemos generalmente, si las casas son iluminadas, la exposición del sol que ingresa a nuestras casas. Entonces el niño también se expone a esas luces. O puedo salir a dar una vuelta. Y en el transcurso de las horas del atardecer, sería bueno que se usaran luces más bien en penumbra, luces ligadas a los infrarrojos, incluso en los lugares de descanso, porque esto está estudiado. Yo tengo un video grabado del aula de la universidad a donde estuve allí en Argentina, que grabé los tubos de luz que estaban sobre nosotros en cámara lenta y se ve como esa exposición intermitente que emite la luz azul y blanca sobre nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, mientras estás tratando de captar la atención en la clase. Tal vez uno antes no era consciente de esas cosas, pero cuanto más conscientes somos, más nos damos cuenta de lo que provocan y eso provoca, está estudiado, trastornos del comportamiento, hiperactividad, faltas de atención. Entonces, lo mismo, como decía Vanessa, en las escuelas nadie dice estas cosas porque van en contra del mercado. Pero tal vez si en lugar de poner esas luces LED blancas y azules, como nos han hecho cambiar en los últimos años, que son dañinas para nuestra salud celular, modificarlas a luces calóricas antiguas que emitan temperaturas y que no emitan esa intermitencia que genera un daño. Entonces, ojo las luces también a la que exponemos a los niños, porque a veces lo mismo, no es que no se quiere quedar a jugar, sino que hay algo que lo está incomodando y tal vez son las luces. Yo tengo muchos niños aquí que tienen un montón de juegos multisensoriales, con luces en las paredes, en el techo, y tal vez no está tan bueno eso, porque más que ayudarlo, lo desregula. Eh, Sobre todo si su umbral es muy bajito. Si su umbral es muy alto, tal vez lo necesito, porque gracias a esas luces trataré de atrapar su atención. Pero saber que la exposición permanente puede provocar un daño, un trastorno en su comportamiento. Y lo último, los sabores. Y acá yo siempre hablo de captar qué le pasa a los niños también al percibir la textura de los alimentos, al llevar a su boca y evitar usar alimentos procesados, porque lo mismo, eso no es ningún tipo de información para el organismo de ese niño. Y tal vez con un snack con una colación lo vamos a desajustar completamente, comiendo los chisitos, doritos, están llenos de neuroquímicos disruptores para el organismo. Entonces, la hiperactividad tiene que ver con eso, no es que no quiere jugar, sino que está comiendo 2 bolsas de doritos y claramente lo que quiere es moverse, correr, saltar, trepar. Entonces, fijarse que a veces en esas cosas que hacemos, la información que ingresamos a ese puerto de USB, como yo decía la otra vez, puede generar un desorden por dentro. Y tal vez con ese cambio que hago, vuelvo a la calma, vuelvo a la situación de bienestar.
Aquí yo les puse muchos ejemplos de, sobre todo para los papás que tienen que organizar la rutina de un niñito pequeño, que después se pueden hacer una captura y tener como ejemplo de qué cosas podemos hacer para trabajar cada sentido. Pero lo que me interesa que se lleven hoy es poder empezar a ser consciente de, primero, lo que necesita mi cuerpo a cada momento. Necesito algo visual, necesito moverme a nivel vestibular o visual haciendo algún ejercicio cuando me levanto. Necesito tal vez conectarme con música tranquila para sostener la calma, no quiero escuchar a nadie, estoy programando mi día. O necesito el silencio, mi ratito de oración, mi ratito de meditación, mi ratito de contacto con la naturaleza, si tengo posibilidad de salir al exterior. ¿Qué necesito a cada momento del día? Que si yo capté qué es lo que necesito, no significa que todos los días tengo que hacer lo mismo. Si yo capté que cuando me levanto me hace bien, por ejemplo, tomar mi mate, tal vez hoy eso es más bien una estrategia de regulación, ¿no? Pero tal vez hoy tomo mi mate escuchando música, tal vez otro día tomo mi mate leyendo la página de un libro o leyendo un documento que tengo que firmar. Entonces le agrego algo nuevo a eso que sé que me mantiene en eje. Pero no es que todos los días, si sé que me levanto, vieron que hay gente que se levanta y dice que antes de entrar en lucha con su cerebro, se pone sus zapatos y sale a correr o sale a hacer yoga. Eh, Tal vez todos los días no vayas a hacer eso, porque las mujeres en nuestro ciclo que dura entre 28 y 35 días, pasamos durante todos esos días por diferentes estados de ánimos. A veces tenemos ganas de hacer algo tranquilo, a veces tenemos ganas de hacer algo con fuerza, a veces tenemos ganas de bailar. Me refiero al ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Eso Sí. te iba a decir que, en base a lo que, perdona que te corté, en base a lo que mencionaste, a veces uno se levanta y dice, bueno, la verdad que hoy no tengo ganas de escuchar a nadie y quiero tomar mi mate, no sé, mirando al árbol que tengo por ahí asomado en la ventana. O a veces uno se levanta con ganas de decir, hoy tengo ganas de escuchar música a la mañana. Es como que uno por ahí todos los días se levanta con diferentes ganas, no, no siempre tenés ganas de estar en silencio por ahí. Pero eso tiene que ver con poder hacer ese escaneo en uno mismo, que a veces no se hace. De, como bien dijiste, hoy no me siento del todo bien, tal vez todos los días me levanto y salgo a correr, y la verdad que hoy tengo ganas de quedarme acostado en la cama. Y eso es parte de mi círculo de neuroprotección. ¿Por qué? Porque escuché lo que necesitaba mi cuerpo en ese momento, que si no lo sabemos hacer primero nosotros mismos, va a ser muy difícil que lo podamos hacer en el niño después. Cuando yo les pregunto a los papás de qué les gusta hacer en la mañana, a veces me dicen, la verdad que no sé, porque lo dejo un ratito jugar o en general hacemos tal cosa o en general a la mañana no está en esta casa, está en otra casa, entonces el papá no sabe qué hace. Y tal vez nadie se fijó que no es que el niño llora cuando va de la abuela, es que lo que le hacen hacer de la abuela no le gusta, porque no está preparado para eso, o lo sientan a mirar la tele y el niño necesita correr y moverse. Yo tengo niños que no los dejan mover, porque o viven tal vez en un cuarto pequeño, o el papá tiene este concepto de que para aprender no hay que moverse. Esto me pasó, vengo desde hace varias semanas haciendo entrevistas a los papás para un proyecto personal y escucho casi como leitmotiv, ¿no? Como que se repiten todos. Son pocos los que aprenden a darse cuenta o lo aprenden después, pero la concepción de para aprender necesito quedarme quieto. Y claramente esto tiene que ver con nuestras edades. No es lo mismo un universitario o un joven en el secundario a un niño en sus primeros años de vida. Entonces, cuando hablamos de los niños necesitan moverse. Claramente cada vez van a necesitar menos, porque su atención va a haber aumentado. Y si ese aprendizaje, como yo decía la otra vez, está ligado a algo que le interesa, que le genera mucha motivación, más atención va a poner, porque es algo que le encanta. Entonces, a la hora de decidir cómo organizo el día, nosotros cuando hacemos el perfil sensorial del niño, tenemos estos ejes, los intereses, las habilidades y las preferencias, que antes no terminé de decir la idea, pero
decía, en las mujeres tenemos este ciclo de entre 28 y 35 días en los que pasamos por todos los estados y en los hombres eso dura 24 horas. Un hombre durante 24 horas pasa por todo su ciclo, o sea que durante el día puede tener ánimos o ganas de hacer cosas diferentes. Y cómo también al ser consciente de lo que necesita su cuerpo a cada momento, poder atender para vivir en la calma somática, como situación de serenidad. Pero siempre atendiendo a esto, porque esto, si se fijan, aplica también para nosotros, adultos. ¿Qué interés tengo en este momento? ¿Qué necesidad específica? ¿Desde qué habilidades? Porque por ahí yo sé que quiero levantarme y mover el cuerpo, pero no soy de las que le guste correr, tal vez. Tal vez me guste hacer yoga, o me gusta hacer zumba, o me guste hacer tai chi, no sé, una disciplina más tranquila. Entonces, en función de lo que yo puedo. Y mis preferencias. Aquí les dejo después para quienes sean padres de niños pequeños, sobre todo, de qué cosas podemos hacer atendiendo a cada sentido desde lo vestibular, que tiene que ver con esto de el registro de nuestro cuerpo en movimiento, bailar, trepar, correr, saltar, columpiarse. A nivel propioceptivo, hacer cosas con fuerza, o la información sensorial que damos desde el tacto también, que tiene que ver con el registro de nuestro cuerpo, o empujar cosas, nadar, trepar, escalar. A nivel táctil, cosquillitas o masajes, ver si la cosquillita suave, si un masaje más profundo. A veces tenemos que hacer, por este umbral que tiene el niño, masajes con mayor profundidad. A nivel auditivo, un poco lo que les decía antes, qué tipo de frecuencias auditivas utilizamos en el día, puede ser utilizar algún instrumento musical. A mí me pasó muchas veces con los niños, había traído hoy, de cómo a veces depende del sonido que usamos, la estridencia del sonido lo puede desajustar y tenemos que ir variando de ese no, tal vez este que es más suave sí, porque es de madera, y nos damos cuenta al usar un instrumento cuál le provoca mayor confort. Eso no quiere decir que el niño nunca podrá usar este. Tal vez con el tiempo, a medida que se vaya sintiendo a salvo y vea que él lo puede hacer también sin desajustarse, lo podremos ir incorporando. Pero todo eso siempre lo captamos prestando atención a lo que el cuerpo nos dice o a lo que nos verbaliza. A nivel visual, a veces cambiando algunas cosas de la casa, ya desencadenamos un cambio en el comportamiento de retiremos todos los juguetes de esta sala, déjenle solo 5, porque hay una sobreestimulación, y ya eso invita a que el chico sí quiera venir a explorar, porque si ve 50 juguetes o 20, le genera tal sobrecarga sensorial que prefiere irse, le genera mucho desgaste ir a explorar todo eso, pero si le dejo 3 o 5 y vamos rotando los juguetes cada 2 semanas o cada semana, invitamos a la permanencia. E incluso para nosotros esto aplica también, de si me propongo hacer algo, a veces me preparo, no sé, si tengo resistencia para preparar tal comida, pero me dejo preparado los alimentos de lo que tengo que utilizar, ya me preparo de otra manera, porque ya los presenté. Entonces estoy lista para dar el próximo paso, que es leer la receta y ver cómo voy a aplicar a llevar adelante como eso que quiero preparar. A veces un cambio en lo visual de no tengo lugar o se mueve mucho o no tiene lugar para moverse y modificamos el comportamiento del niño o lo cambiamos de espacio. Por eso yo a veces hago las terapias en lugares ligados al exterior, como para ver también cómo funciona ese niño en otros lugares, cuando le cambiamos su entorno. El tema olfativo, ya lo dije, si queremos preparar al niño para el día, a veces hay niños que los preparamos usando aceites, sea para prepararlo para el descanso, que si tiene algún trastorno del sueño, o para que esté más atento, más enfocado en el transcurso del día. Usamos a veces aceites esenciales como para darle esa información a su sistema nervioso, de que pueda sentirse ordenado, regulado.
y los aceites nos ayudan muchísimo, que son naturales. Y a nivel gustativo, un poco lo que dije antes de los sabores, que si tenemos un niño que nos cuenta la mamá, no quiere comer, solo come snacks, bueno, empezamos a sondear qué pasa con esa exposición a las texturas, si son las texturas, si son los sabores. Le permitimos jugar a veces explorando con sus manos, como para que empezar a bajar la resistencia al contacto con esos alimentos, a ver qué está sucediendo ahí. Claramente eh, vamos a sostener en calma o en estado de bienestar cuanto más real sea ese alimento. O sea, no estoy en acuerdo aquí en las terapias ligadas al autismo, que son las que le llaman en este país de ABA o ABA, que tienen que ver con corregir cuestiones del comportamiento. A veces utilizan snacks que son claramente dañinos, estudiados por todas las formas de medicina, como recompensa. Y yo digo, pobre niño, porque en realidad se está buscando que tenga, sí, una recompensa para autoestimularse a avanzar y saber que tiene que terminar la actividad para comer algo, pero lo que se le está dando es como el juego de la oca, ¿no? Volviste al lugar de entrada, al punto cero porque lo va a desajustar completamente. Entonces, ojo con esos estímulos que usamos a cada momento. No todo niño se levanta a la mañana dispuesto a desayunar. Ser respetuosos con eso también. De tal que a la mañana quiere conectarse con el alimento y tal vez necesita un tiempo antes de comer algo. Y siempre desde el cuidado de la nutrición, que sabemos que tiene que comer algo, pero sin va a ser una rabieta, como le llaman acá, o va a lanzar toda la comida si lo vas a obligar a comer. Tal vez si tiene que comer antes de ir a la escuela, bueno, levántalo una hora antes. Entonces el niño se empieza a preparar y ya después puede comer habiendo pasado un tiempo antes de ir a la escuela. Entonces, esto es la dieta sensorial, armar nuestra rutina del día, ahí ya termino esto y te dejo, en función de lo que necesitamos. Y a veces no es que no quiere, no es que no le gusta, sino que un pequeño ajuste que hacemos cambiándolo de lugar, ya el niño funciona diferente, porque lo estamos neuroprotegiendo con nuestras decisiones. Sí, adelante, Martu. No, lo que yo iba a decir respecto a la comida, que por ahí quizás los niños tienen otro registro de su necesidad en el estómago. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ayunás entre 6 horas, 8 horas entre una comida y otra, o 4 horas, pero los niños a veces necesitan un poco más porque procesan más lento y demás. Por ejemplo, mi hijo, el más chico, tiene 13 y no le gusta desayunar temprano a la mañana. Y él se va temprano a la mañana. Entonces, como viene al mediodía a las 12, generalmente yo siempre tengo algo para que ya coma al mediodía, que a esa hora sí tiene hambre, pero a la mañana nunca tiene hambre. Y de hecho, cuando está en casa los fines de semana, los domingos, recién a las 12 le agarra hambre. Es Ujú. como su reloj biológico, cena, no sé, a las 9 de la noche, pero recién al otro día a esa hora tiene hambre. No es que intentábamos muchas veces de darle de comer, siempre estuvo bien de peso y siempre en ese sentido yo me concentré en aprender a darle de comer comidas saludables, en aprender cuáles son las necesidades alimenticias que necesitan, en cuanto a vitaminas, proteínas y todo eso, así que comen bastante bien, así que no es que tienen deficiencia nutricional ni nada de eso, pero fueron muy interesantes las cosas que dijiste respecto a lo que era en la lámina anterior, por ejemplo. Eso yo lo había visto que se utiliza mucho para marketing. El tema de los olores para los adultos, en los negocios que vos vas, cada negocio tiene su marca, tiene su olor. eh, en los restaurantes donde van, los estilos de comidas que hacen que se hagan más famosos algunos restaurantes por el tipo de comida, lo visual que tiene que ver con los colores. En las tiendas de mayor, digamos, más prestigiosas, de marcas muy reconocidas, tienen 2 o 3 modelos por cada cosa, porque la gente al tener menos opciones para elegir, eligen más convencidos y usan esas prendas por ese tipo de cosas. O sea, todo esto que vos estás mostrando en cómo se manejan en los niños, cómo o sea, nos siguen de alguna forma a lo largo de la vida,
en diferentes sectores. O sea, lo que vos recién decías, esto de los olores es súper importante porque viste que vas pasando por un lugar y decís, uy, acá deben cocinar rico porque tenés rico olor a comida y ese tipo de cosas. Y los niños pasa lo mismo, o sea, cómo fue, pensaba que qué relación tiene esto de los sentidos y lo sensorial en los niños y también a lo largo de la vida, ¿no? Que a veces no somos conscientes cuando lo vemos solamente como papás y a veces dejamos de verlos como adultos. Sí, exacto. Esto es neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Exacto, sí. Por esto que decías, me acordaba cuando a mí no me gusta Starbucks, pero vieron que en un tiempo se puso de moda cuando recién empezaron. Sí, Claramente todos hemos pasado por ahí y yo misma he ido con mis sobrinos a veces también para que ellos vivan otras experiencias, pero después uno toma sus decisiones. Y estudiaba en esto que hace Starbucks de que es una esencia la que ellos difunden en ponen. sus locales ligada al café, y es cierto, uno pasa por la puerta y yo no soy, no es que amo el café, pero me gusta tomar café y la verdad que el olor del café es tentador, es Sí, adictivo. Entonces, ellos generan una experiencia placentera. Y esto tiene que ver con lo que les dije antes, para que no se lo olviden. Va a haber cosas a las que vamos a volver. Cuando hable del juego voy a volver a muchas de estas cosas, pero para no llenarlos hoy de información que ya fue demasiado, pero eh, nuestro cerebro aprende por patrones de repetición, o sea, lo que sí, decíamos el otro día, que yo contaba el ejemplo del surco, ¿no? El sendero, todos los días hago esto. Por eso, claramente, cuando hay un niñito pequeño que recién ha llegado a la vida, no conoce nada, todo es nuevo para él. Entonces, necesitamos darle esa información que replique el seguimiento de un patrón, de que esto me mantiene a salvo porque ya me lo aprendí, sé que tomo, sujeto, suelto y me aprendí ese patrón. Es la forma que tenemos de generar conexiones y de sostener el hábito, como decía Marto al inicio. De esta manera creamos los hábitos, de hecho. Entonces, patrones de repetición a través de imágenes que nos remiten a sensaciones. Yo utilizo mucho imágenes a veces por esto mismo, porque uno pone una imagen y no se la olvida más, porque nuestro cerebro, fíjense que no lo dije hoy, pero en esto de que nuestros sentidos son los puertos de USB, en esos puertos tenemos receptores sensoriales, que son 11 millones de receptores sensoriales. ¿Saben a qué sentido pertenecen 10 millones de esos 11? ¿Alguna se anima a decir a cuál será? al olfativo, supongo, o Al visual. visual. Al visual, porque es el que cataliza nuestro comportamiento. Es el que captura información. De ahí lo importante de a qué exponemos nuestros ojos en el inicio del día, que sea una frecuencia lo más natural posible del ambiente de mi casa que conozco, o si tengo exposición afuera, a estar afuera al aire libre, porque si enseguida pongo hoy en día un dispositivo, nuestros ojos ya están captando información electromagnética que más que generarle un bien, le van a generar un daño. Entonces, es esencial porque es el que incluso supervisa junto con nuestras manos, nuestras manos y nuestros ojos, le envían señales a nuestro cerebro y a nuestro corazón para hacerle saber a dónde estamos y de si podemos sentirnos a salvo o no. Las manos, por su relación que tienen con el corazón, le dicen, ok, esta persona me tocó. No sé si les pasó alguna vez que alguien te toque y como que uno sienta como ese rechazo, o Sí, bueno, gracias a Dios nunca ningún niñito rechazó mis manos, pero puede pasar que un niñito rechace como el tacto del otro, ¿no? Que alguien lo toque. Pero esto es porque el corazón envió, o sea, esa alerta y le dijo al cerebro, retirémonos de ahí porque esto nos pone en situación de amenaza. Ahora me van a llevar a hacer algo que no me gusta o me voy a ir con esta persona que me pone en situación de desconfort. Entonces, la vida está llena de señales. Lo que pasa que a veces en la rapidez desde la cual suceden las cosas, no prestamos tanta atención. Pero bueno, yo animo a los padres, por esto que me gusta, como dije al principio, cuidar a los que cuidan,
de que puedan captar estas cosas primero en ese adulto, en ustedes mismos, y para que después las puedan descubrir en sus hijos también. Porque como decía Vane, bueno, hay cosas que no las sabemos, entonces no Tal estamos cual. aprendiendo, pero porque no tenemos esa información. Pero bueno, ahora que ya la sabes, ¿de qué manera poder apropiarla como en tu vida cotidiana? Este lo voy a saltear, es un ejercicio que compartí en mi cuenta, que lo pueden buscar también ahí, como para si algún día nos sentimos abrumados, de qué manera resetear nuestros sentidos. Pero el mes que viene, si todo va bien, va a haber un matrimonio que nos acompañe, que va a hablar mucho de estas cosas, así que probablemente vamos a volver ahí, pero tiene que ver con si me siento muy abrumado y inicié mi día, o voy a tener un día, o tuve un día muy agotador, lo puedo hacer en el inicio del día o en algún momento de reajuste de la jornada o en la noche antes de dormir, de resetear mis sentidos, de conectarme con la respiración, en esto de llevar el aire. Inspiro 4 veces, descanso, o sea, hago una pausa y suelto, expirando 8 veces. Esto enseguida le envía información a nuestro cerebro de regresar a la calma somática. Lo hacemos a veces con los niños de oler un aceite o oler una flor, como para volver a la calma. Y resetear nuestros sentidos, detectar a veces en ese ambiente en el que estamos todos los días. Bueno, a ver, me detengo en cinco cosas que veo y las registro con mis ojos. 4 que puedo escuchar, que estoy escuchando en este ambiente en este momento. 3 que siento con mi cuerpo, la almohada, la silla, mi ropa o el contacto con la mesa. 2 que puedo oler y una que saboreo, que estoy saboreando, si estoy tomando un mate, si estoy tomando un té, lo que sea. Como para resetear mis sentidos, que lo podemos hacer, incluso se lo podemos enseñar a los niños cuando son grandes, como un juego. eh, a veces con algunos de mis sobrinos los hacíamos mientras caminábamos por la montaña, de buscar cosas que veíamos o detenernos a mirar las flores que encontrábamos o las plantas. Bueno, esto de alguna manera nos resetea, porque nos conecta con ese instante desde el aporte de algún sentido. Bueno, antes de dejarlas libres, o algún pequeño aporte que quieran compartir es mucha información, lo sé, pero quédense tranquilos que vamos a volver en los otros encuentros muchas veces a estas cosas, así que seguiremos siempre profundizando. Pero disculpas que se hizo un poco más largo hoy, pero bueno, la idea era dejarles información que les pudiera ser de utilidad o que les invite a reflexionar. ¿Cómo les parece que pueden aplicarlo en sus vidas esto? ¿Personales o con sus hijos en algún ejemplo? Yo quiero decir algo Yo, primero, Sí, perdón, que no, sí, sí, creo que como mencionó Marta al principio, cuando nosotros éramos chicos no teníamos todo esto, o creo que nuestros padres no era algo que le explicaban como por ahí para aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo eh, estoy aprendiendo mucho con todo esto para primero tratar de aplicarlo en mí para poder también aplicarlo después en casa, ¿no? O sea, con los hijos de uno y todo, pero ¿cómo lo aplico en la vida diaria? Y a mí me cuesta, la verdad que hay un montón de cosas que yo fui descubriendo de mí y que bueno, que por ahí al principio nunca me había dado cuenta, no lo había pensado, pero trato de primero de a poco, ¿no? Porque obviamente que a mí me cuesta, por ahí el tema de la organización, eso que siempre hablamos, Paula. Entonces trato como de primero ir aprendiéndolo y aplicándolo yo para después poder aplicarlo en casa, sobre todo con Benja, que es el más chiquito, como para también por ahí crear en él una rutina, algunos hábitos. Yo trato de aplicarlo así, de a poquito, porque la verdad es que a mí también me cuestan un montón de cosas. Pero bueno, lo trato de aplicar más que nada en las cosas en las actividades de Benja por ahí, en, eh, en lo que él tenga que hacer, no sé, con respecto a la escuela, o, o los hábitos de la mañana, de cuando vuelve del colegio. Pero bueno, de a poco.
de a poco porque, viste, cuando uno está aprendiendo primero uno, después para poder aplicarlo no es tan sencillo. Exacto, el proceso de aprendizaje implica que primero uno internalice lo que está aprendiendo, incluso lo escuche a veces varias veces, y después tomar una pequeña cosa, porque la idea no es tampoco que la información los hipersupere y se vayan como en situación de amenaza de, ok, nada de lo que estoy haciendo está bien. La idea es tomar algún pequeño ajuste que yo pueda hacer, como yo preguntaba el otro día, que le llamamos micro hábitos, algo muy chiquitito que puedo hacer hoy que tal vez es mínimo. El otro día lo hablábamos con Matías. Me quiero empezar a preparar para mover el cuerpo todos los días, que esto realmente lo necesitamos las personas todos los días, movernos 15 o 20 minutos, de algún modo, porque somos seres bipedestadores y hemos venido a movernos a esta vida. Entonces, tal vez lo primero que voy a hacer es elegir el calzado que voy a usar para caminar y ponerlo a la vista. Y eso empieza a enviarle una señal a mi cerebro de, ajá, me voy a empezar a preparar para moverme, algo que no me gusta. Pero lo único que hice ese día fue presentar el calzado, que tal vez después cuando lo uso no es el mejor y tendré que cambiarlo, pero al menos lo preparé. Y otro día tal vez me lo pondré y lo usaré adentro de la casa, porque tal vez me compré esas zapatillas para salir a caminar o hacer ejercicio, pero todavía no estoy neurológicamente preparada para. Preparado. Entonces me las pongo para hacer tareas de la casa y mi cuerpo se empieza a preparar. Ese cerebro no va a ser el mismo del día anterior, porque va a registrar la información que le estamos enviando. Comenzá a prepararte, porque en breve nos vamos a mover con una intención de ir a una clase a hacer ejercicio. Y tal vez lo único que hice fue ponérmelo el zapato y empezar a preparar a mi cuerpo y un día decir, bueno, y hoy voy a ir a comprar con el zapato. Entonces voy a hacer la rutina de salir a caminar con la zapatilla que me compré para ir a hacer ejercicio. Pero todavía no estoy haciendo ejercicio. Bueno, esto es lo que hacemos en la clínica los terapeutas, desglosar en partículas chiquititas que no pongan en situación de amenaza, neuroprotegiendo, pero preparando desde afuera a ese cerebro para decirle, dale que vos podés, fíjate, sos neuroplástico, vas a animarte, esto va a estar bueno, mirá qué buenas te quedan esas zapatillas, mirá qué cómodas que son. O tal vez al revés, me di cuenta que son incómodas y las tendré que cambiar, ¿no? Pero empezamos a enviar una información, nuestras células se dan cuenta de todo lo que nosotros, la información que le brindamos. Y con ese simple cambio nada más, me puse el delantal, me puse las zapatillas y empiezo a prepararme para algo nuevo, de a poquito. Sí, Martu. Yo, sumado a esto que dice Vane, a mí me pasó al principio, en el camino esto de empezar a mejorar yo como persona, a crecer como persona, a incorporar otras habilidades, otros conocimientos que tengan que ver con esto de no solo ser una mejor mamá, una mejor líder, una mejor compañera, una mejor jefa, sino también entender que somos personas, que si bien toda esta información no llegó en su momento, debería haber llegado, sido heredada de nuestros padres, que no tuvimos, pero tampoco la tuvimos a la primera etapa de crianza de nuestros hijos. Creo que al aceptar eso, que somos humanos y que podemos ir aprendiendo y cambiando, no solo, bueno, lo que no hiciste bien quizás antes con tus hijos, lo puedes empezar a hacer ahora en esta etapa, porque ellos siempre te necesitan y lo que por ahí no le diste de chiquito, se lo estás dando de adolescente o se lo estás dando de más grande porque siempre, como decíamos al principio, el lugar seguro son los padres, la familia y bueno, tratar de ir mejorando y aunque sea de a poquito, ese 1% como dicen los libros, el 1% todos los días, te hace un 300 veces mejor al año, te hace 300 veces mejor como persona y te hace sentir mucho mejor también. Yo creo que a veces nosotros decís, bueno, por el afán, bueno, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, y terminás desbordándote y no haciendo nada.
y cuando asumí decir, no, soy una persona, lo voy a tomar con calma, lo voy a incorporar de a poco, a ver, de todo esto que puedo incorporar, yo me llevo esto de buscar, a ver, analizar mejor la rutina que tiene mi hijo y bueno, ver de qué manera lo puedo ayudar a mejorarla, que sea más efectiva quizás en su aprendizaje, eh, para que él pueda desarrollarse mejor en esta parte académica que va. Eh, Creo que eso es lo que me llevo para empezar a trabajar en estos días y hacerlo a él consciente de a ver cuáles son sus rutinas para que él mismo darle la herramienta de que él pueda empezar a trabajar en eso. Y respecto a la organización, yo hace poco descubrí Asana, que hace un montón que la conocía, pero nunca me puse a hacerla porque nunca me puse a trabajarla. Y hace como un mes y medio más o menos que vengo trabajando con esa aplicación, que tiene una parte gratuita, y, y la verdad es que está muy bueno porque, por ejemplo, yo dividía a mis hijos por proyectos. Las dividí por proyecto, entonces ya sé que pongo tal día necesito tal cosa, tengo que sacar turno para tal otra. Entonces me suena el recordatorio, bueno, tengo que sacar turno para la psicopedagoga, tengo reunión en el colegio, tengo que actualizar el boleto, eh, todas las cosas que yo tengo que hacer con ello y saco todo de mi cabeza, lo pongo todo ahí y después las leo y digo, ah, mira, esto no es importante, ah, esto sí es importante, porque a veces estamos tan saturadas como mamás, tengo tantas cosas para hacer, tengo que trabajar, ocuparme de la casa, de los chicos, de esto, de lo otro, de los clientes, y no tenés la posibilidad de decir, bueno, no, pará, a ver, ¿qué es lo más importante? No, no llegás a visualizar. Y ahí me ayudó a visualizarlo y está bueno poder implementar esto que vos no, compartiste hoy para ver de qué manera puedo ayudarlo a él para que pueda ser consciente de su rutina, quizás desde otro lugar, con otras palabras. Entonces, eso está bueno. Así que, y me llevo la frase que pusiste en la primer, creo que era la primera diapositiva, que es lo que del cerebro, no me acuerdo bien, pero es como que lo que queremos dejarle para el futuro, ¿no? Es una frase que está en rojo abajo. Mirar lo que A queramos ver. conservar después, sí. Eso, Mirar hoy eso, lo que cuidar lo que, quieras conservar mañana. Exacto. exactamente. Eso es, creo que lo más lindo que me llevo de hoy es eso, cuidar lo que quiero dejar para mañana, no solo en mi persona, sino en mis hijos también, porque es lo que le heredamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y ustedes que tienen hijos que con quienes ya pueden interactuar incluso y esa comunicación es efectiva, estas cosas las pueden armar con ellos también. De decir, bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer y buscar con ellos el mejor momento del día para hacerlas. Uno puede negociar en ese plan también cuando ya son más grandes, de buscar el mejor momento también y también ayudarlos a tomar esa responsabilidad. De a poquito construirla y si necesitamos desglosar esa actividad y hacerla en dos momentos, saber que va a tener que asumir el compromiso de iniciarla en un momento y terminarla en otro. Entonces uno puede negociar con ellos también cuando ya son más grandes. Tiene que ver con esto que bien dijiste de, sobre todo una mamá cuando tiene más de un hijo, como decíamos el otro día, detrás de cada hijo hay un montón de responsabilidades, entonces ayudarlos con pizarras, con agendas. Hoy en día, como bien contabas, con la virtualidad tenemos aplicaciones que ayudan a poner orden a esas son las funciones ejecutivas aplicadas en la vida cotidiana que hoy lo había puesto y lo terminé sacando porque dije ya es demasiado, pero algún otro día vamos a hablar de cómo nuestras funciones ejecutivas nos ayudan a poner un orden en el día, que ya nos enseñan en la escuela, tampoco se preparan los chicos en la salida de la escuela primaria a tener técnicas de estudio o a prepararse antes de que pasen al secundario. Yo recuerdo lo tenía como materia y les he enseñado cosas a mis sobrinos porque ya no se les enseñan en las escuelas estas cosas. Entonces, y todavía, como dije, es el cerebro de ese niño, no está listo para resolver tantas cosas con tanta complejidad, pero si le ponemos un orden y lo ayudamos con ajustes externos,
evitamos el fracaso escolar, de que no es que ese niño no es para la escuela, o la frustración que les genera, ¿no? Y claramente te podés tener una nota baja en el examen. Eso no quiere decir que no seas capaz de poder atravesar ese desafío. Y como que los ponen en ese lugar a veces, ¿no? De hacerlos sentir de que no son para eso, se los saca de la clase porque no responde igual que los demás. Yo creo que hoy no es que hay niños que no son para esa escuela. En realidad las escuelas no son para los niños, porque lo que es la educación, la verdad que hoy quedó como muy antiguo todo el sistema educativo. Pero bueno, es un tema, viste, que uno no lo Es muy puede exigente. cambiar, lamentablemente. Pero bueno, eh, eso era lo que quería acotar. Está bien, y sí, esto salió la otra vez. El primer día me acuerdo que nos juntamos, que cuando yo hice Sí. apertura de este espacio para escuchar primero cuáles eran las inquietudes que tenían los adultos sobre sus hijos, y ese día que me permitió después armar el plan de estos meses, de qué íbamos a hablar, salió el tema de la educación, pero vuelvo a decir lo que dije en ese momento, o sea, hay bajadas educativas que son globales y nosotros al menos no podremos por ahora desde nuestros lugares irrumpir en esas formas que son bajadas más globalistas, pero sí podemos con el conocimiento que tenemos generar en los espacios, desde la conciencia de entorno que somos de ese niño, generar espacios más nutritivos para esos chicos y de que lo que no puedan aprender desde la escolaridad en una institución, por razones diversas, que lo puedan aprender con nosotros. Y no es que nosotros cuando éramos niños o nuestros padres tal vez no sabían estas cosas. Yo soy de las que piensa de que sí, que puede ser que ellos hayan tenido, para quienes nos escuchen aquí, piensen en sus padres, formas diferentes de aprender o formas de vida diferentes a las nuestras, y desde ahí es desde donde ese adulto se va a parar también siempre frente a ese hijo. El entorno ha cambiado, o sea, nuestra vida no es la misma que hace 30 años atrás o que hace 40 años atrás. Los ambientes son más multisensoriales, digo yo. Hay otros estímulos y no todos esos estímulos son del todo buenos para nuestra salud mental, sobre todo, para esa salud crónica, que es lo que buscamos desde la neuroprotección. Entonces va a ser nuestra responsabilidad elegir desde de todos esos estímulos, la tele, los chats. No necesitamos a veces hacer grandes cosas para estar en situación de amenaza. A veces los chats del teléfono te ponen en situación de amenaza, o los emails, los correos electrónicos, como decía Daniela el otro día. Ya me paré frente a un campo de batalla porque voy a tener que resolver todo esto. Algo mínimo a veces, de la forma tan rápida y acelerada en la que se está moviendo la vida, nos lleva a poder decidir qué es lo esencial. Y lo que al menos yo repito es, vuelvan acá, vuelvan acá. Cuanto más conectados estemos las personas desde lo que nosotros necesitamos a cada momento, menos podrá desajustarnos lo que sucede alrededor. Porque rodeados de niveles de incertidumbre vamos a vivir muchas veces, sin saber lo que va a suceder, con cambios en el trabajo, con decisiones que nos implican cambios, o con lo que fuere, con desafíos académicos, pero cuanto más yo estoy conectado con lo que yo necesito, mejor orden voy a poder poner a mi vida, de decir, ok, poder atender cuáles son las prioridades. Todo esto es lo que tengo que resolver para X. Bueno, ¿qué es la prioridad que tengo que resolver entre hoy y mañana? Y me lo pongo por día incluso. Esto se resuelve hoy, sí o sí. Estas dos cosas pueden esperar a mañana. Y estas últimas tres las puedo resolver el jueves o el viernes. Entonces yo mismo como mamá no me pongo en situación de amenaza. De tengo tantas cosas para hacer que me abrumo y entonces no hago ninguna. Que me pasa estas cosas, que me las cuentan o me las dicen.
Entonces, elijo cuál es la prioritaria y le pongo a cada una un orden. Yo misma lo hago hasta para mí a veces, de todo esto lo tengo que resolver esta semana. Bueno, ¿qué se resuelve el lunes? ¿Qué se resuelve el martes? ¿Qué se resuelve el jueves? Y así, como para que nuestro día también tenga momentos de placer, de recreación, de no pensar en nada, de escuchar un rato de música, de leer un libro. Como yo le digo a los papás, el niño no puede estar el 100% del día bajo demandas. El 75% de ese tiempo tiene que estar expuesto a situaciones de aprendizaje que le generen placer y diversión. Y el 25% de la estructura y la demanda. Claramente esto se mueve un poco a medida que van creciendo. Ya por ahí es un 50 un 50 en el preescolar, ya después es un 75 o 70-30 cuando van creciendo. Pero siempre tener ese margen. No puedo tener todo el día al niño en situación de exigencias, de va esta actividad, va la otra, la tarea, el examen. Porque hasta el padre mismo está estresado de todo eso. Después no puede ni siquiera sostener esa agenda. Bueno, las dejo libres. Gracias por todo lo que han aportado, por compartir, por la escucha respetuosa también. Espero que les sea de utilidad. Va a haber temas que vamos a volver muchas veces. Acá, como yo digo siempre, volvemos una y otra vez a muchas cosas. Así que bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo mes para quienes nos quieran acompañar y gracias por sumarse.